¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que usted nos vea. En estos momentos le mandamos un cordial saludo a todos ustedes y nuestro profundo agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares cada 8 días. Gracias por ver nuestro programa. Le invitamos a usted para que participe hoy día del mismo, llamando a nuestra cabina y también en nuestra repetición puede usted hacerlo a través de los medios de comunicación que aparecerán en su pantalla. Y pues estamos ya pues a mitad del segundo mes prácticamente de este año del Señor del 2015. Ojalá que le esté yendo a usted muy bien en esta época, en esta temporada o a estas alturas. Saludo como siempre a mi compañero el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido y esperamos que la tecnología nos permita ahora sí salir con el programa. ¿Qué tal? Como siempre, qué placer poder compartir estos momentos y me deseo hacia los televidentes, esperando que las situaciones de este año pues las sepan manejar con mucho éxito, utilizando el conocimiento y la sabiduría y reconocer que todo problema tiene solución. Así es que gracias por permitirnos de verdad llegar a ustedes. Muy bien, vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño ajuste por acá. Nuevamente nos está fallando el sistema por acá, pero afortunadamente echamos mano del otro de emergencia y esperamos que nos permita salir el programa. Ramón, vamos a hablar acerca de por qué hay una decadencia y cuando una cultura, sociedad o país está donde predomina la mentira, la falsedad, siempre se está patinando y se va hacia atrás o se queda estancado, Ramón. ¿Por qué los seres humanos tenemos tendencia a mentir por beneficio propio? ¿Por qué los políticos mienten tanto? Obviamente por beneficio de unos cuantos, Ramón. Pero la condición de este país en estos momentos, muchas personas no creen que estamos en una situación muy difícil económicamente, inclusive moralmente, Ramón. Efectivamente, es un problema muy arraigado en el corazón y la mente del ser humano a nivel internacional. O sea, la mentira es algo característica de todas las sociedades. No hay un país que esté exento de la situación y se ve reflejado en las culturas. Es, Estados Unidos, sí, dime. Sí, muy bien. Estados Unidos está en una situación bastante crítica. Aquí constantemente estamos mencionando la importancia de saber reconocer lo que está pasando, por qué estamos cruzando. Es verdad que muchas veces lo que más ocupa la mente del ser humano es la economía. Y dice, ¿sabes qué? No me importa, lo que necesito es poder tener lo suficiente para no solamente sufragar los gastos inmediatos, sino tener un poco más allá para ya sea iniciar un negocio o invertir en la adquisición de varios productos o bienes materiales. Esa parecería ser la principal preocupación. La otra, obviamente, es lo de la salud física y que es importante para poder trabajar. Pero dentro del sistema que estamos viviendo, hemos señalado en este programa las situaciones críticas que se están dando en este país y que es importante que las personas de habla hispana comprendan. Por ejemplo, fíjate Luis que el día de ayer, martes, 3 estudiantes, así cerca de aquí, de una ciudad vecina de donde estamos, 3 estudiantes universitarios fueron asesinados, ejecutados, diríamos más bien, y todo esto porque, lo voy a explicar, dices tú, una pareja, matrimonio, y la hermana de la pareja, o sea, de la esposa. ¿Y sabes quién los ejecutó? Un
antiteísta, o sea, un ateo, supuestamente por una disputa, un pleito de estacionamiento en la noche del martes. Craig Stephen Hicks, de 46 años de edad, se entregó a la policía y confesó el asesinato de estas tres personas. El joven, el marido, tenía 23 años, su esposa 21 años y la hermana de la esposa tenía 19 años. Dices tú, vidas desperdiciadas, tres universitarios, y tienes este conflicto. Según en el Facebook de Hicks, le gusta mucho las páginas del izquierdismo ideológico y antiteísta, o sea, ateísta en su Facebook. Esto es lo que informa el eBay The Times. Y dice lo siguiente, dice, sus gustos de Facebook incluyen el Huffington Post, Rachel Maddow, el Southern Poverty Law Center, Freedom from Religion Foundation, Bill Nye, el individuo de la ciencia que le llaman Neil deGrasse Tyson, y grupos de matrimonios homosexuales y páginas que son liberales con tendencia al izquierdismo, algo muy similar. Este es su medio ambiente cultural, sus ideas, y también Hicks se asocia con los United Atheists of America, o sea, los ateos unidos en América, y abiertamente desprecia a los cristianos y a los musulmanes en los medios sociales, y de acuerdo al periódico Independent, dice que este joven era un gran fan del famoso ateo europeo Richard Dawkins, a quien conozco mucho de lo que dice y hace. Y el periódico Independiente reporta que Dawkins condenó estos asesinatos, y en su Twitter, a él dijo lo siguiente, y voy a citar, dice, ¿cómo podría cualquier persona decente no condenar el vil asesinato de tres jóvenes musulmanes estadounidenses en Chapel Hill, que es la ciudad de aquí de Carolina del Norte? Lo que yo me pregunto, y porque he visto muchos debates y sé bastante de este ateo famoso europeo, Richard Dawkins, lo que yo me tengo que preguntar, y todos nos tenemos que preguntar, ¿por qué él considera que y condena un asesinato que lo clasifica como algo vil? ¿Qué define lo que es algo decente en la mente del antiteísta o el ateo? O sea, ¿cómo un ateo procesa? Y recuerden, queridos amigos, que yo fui ateo por muchos años. Pero ¿qué norma objetiva tiene uno que niega la existencia de Dios para señalar la moral? O sea, ¿cómo un ateo dice, ¿sabes qué? ¿En qué basa la moralidad? Después de todo, desde su perspectiva de Dawkins, no hay juez ni el día del juicio. O sea, como no existe nada después de la muerte, pues no hay un juicio final. Por lo tanto, no hay ninguna ley o legislador divino en la mente del ateo. Y el ateo se limita a inventar sobre la marcha las cosas, y viene a suprimir la verdad en la justicia, porque no van a honrar a Dios como Dios. Y la ira de Dios obviamente se deja sentir en las culturas, en las sociedades. Y eso es lo que Pablo hace 2000 años le escribió a los creyentes en Roma, cuando estaban bajo el gobierno de donde habla básicamente que el cielo revela la ira que tiene en contra de la impiedad, injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, esto, Luis, para que nuestros televidentes entiendan lo relevante del tema que vamos a abordar, como tú decías, sabes que ¿por qué nos debe interesar los efectos de la cultura? ¿Por qué nos debe interesar dónde estamos pisando actualmente y hacia dónde nos vamos a dirigir? Yo te garantizo que personas responsables que están viendo este programa, sean solteros, sean casados, tengan familias, estén divorciados, en cualquier condición actual que se encuentren de su estado social, sabes que todos quieren lo mejor, todos quieren la paz, todos quieren el progreso, todos quieren una estabilidad, pero no todos quieren saber sobre qué base se tiene que edificar lo que tanto uno desea, Luis. Así es que
una cultura, o una sociedad, o una nación donde predomina la mentira, es una gran nación con poder económico, militar, tú tienes el entretenimiento, la decadencia espiritual, moral y la expansión de un gobierno. Tarde o temprano, esa gran sociedad, esa gran nación, no importa el poderío que tenga, no importa el capital que tenga, se derrumba. Es la historia, yo no lo invento, es algo que tú lo puedes ver con certeza a través de la historia, y es lo que nos enseña. Entonces, ¿qué sucede con las naciones que no llegan a esa grandeza? Bueno, estas naciones se mantienen en un constante patinar en esa misma condición miserable por generaciones. Eso se vive por toda Latinoamérica y el Caribe y en el resto de las naciones que se nos clasifican de tercermundistas, que no somos del primer mundo, o sea, donde nacimos muchos de nosotros, millones de nosotros, que nacimos en esas naciones. Entonces, tú ves cómo se patina, y la mentira no es exclusiva de cierta esfera social, tú la ves en todo, en toda la sociedad, desde el niño, de la criatura que ya comienza, ¿me entiendes?, a gatear, hasta el anciano que casi no puede ni caminar por cuestiones de salud. Pero tú ves, la mentira es algo que destruye definitivamente a una sociedad. Estados Unidos está clasificado en esa primera descripción que mencioné como una gran nación. Entonces, conocer la verdad nos abre el entendimiento para no solo estar alertas, sino vivir con inteligencia y sabiduría. Los acontecimientos destructivos constantemente nos quieren sorprender, pero cuando tú vives con conocimiento, cuando tú utilizas la inteligencia y aplicas con la sabiduría a tus acciones y sabes comprender el medio ambiente y no te dejas llevar nada más por lo que escuchas, sino investigas qué está sucediendo, por qué suceden las cosas, y comienzas a educarte, en prepararte, entonces no te van a agarrar de sorpresa los acontecimientos. Luis. Así es, Ramón. No sé si tenemos que ir al corte ya. Nos falta un minutito. No sé si quieras agregar algo, Ramón. Nos vamos al corte de una vez. Bueno, antes de irnos al corte, déjame dar un ejemplo y nos vamos al corte. Tú acabas de escuchar lo que pasó con la cadena de televisora, la NBC, con Brian Williams, ¿verdad? Bueno, cuando regresemos vamos a abordar, porque quiero dar ese ejemplo también, que lo analicemos sobre la mentira y lo que mencioné de los asesinatos que aquí acontecieron. Así es que nos vamos al corte y regresamos. Vamos al corte y volvemos a ver si... Vamos a ver qué estamos. Carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios, tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE.
He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa y le invitamos a usted para que nos escriba. Antes quiero agradecer las llamadas que recibimos en estos pasados programas. Muchísimas gracias por esas... pues por tomarse la molestia en llamarnos para dar su opinión o para dar una felicitación. En esta ocasión escuchamos pues únicamente saludos que creo que pues no eran para el aire. Entonces vamos a continuar. Ramón, nos habíamos quedado, te habías quedado más que nada haciendo mención acerca de este periodista que... qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza sentiría yo que me pescaran en una mentira como la que dijo este hombre. Definitivamente que esto refleja, como estamos hablando, la condición de este país, que es grave. La mentira ha aumentado en las proporciones idénticas a las que se experimentan de México a la Patagonia y por todo el Caribe, en todas las esferas sociales, en todos los niveles sociales, en todos los niveles académicos, desde el jardín de niños hasta las universidades y escuelas vocacionales. Entonces, lo que estamos viendo es que la semana pasada estalló definitivamente lo que Brian Williams hizo varios años, donde mintió. Y básicamente lo que Brian Williams es una personalidad de los medios de comunicación, de noticieros, muy famoso y una de las cadenas principales de este país, el NBC Nightly News. Y él es el principal, entonces millones de personas lo conocen. Y admitió el miércoles pasado 4 del presente mes de febrero que no estaba a bordo de un helicóptero que fue obligado por el impacto de fuego de armas durante la invasión de Irak en el año 2003. Él hizo una falsa afirmación que ha repetido por la red de televisión y los medios de comunicación por años. Y eso no es todo. Y la razón por qué se le descubrió, es porque las personal que estuvieron con él en el 2003 dijeron, ¿sabes qué? Está mintiendo, no sucedió tal cosa. Y se le han sacado más mentiras que ha venido diciendo. Lo que pasó en Katrina fue él, allá en Luisiana, fue a reportar lo del huracán y estaba él diciendo lo que estaba viendo cuando realmente nada de lo que él dijo había sucedido, y siguen saliendo más mentiras. Así es que lo han suspendido por 6 meses. Pero no está solo en la fabricación de mentiras. Hillary Clinton, cuando estaba jugando para postularse dentro de su partido como la persona para jugar la presidencia, estaban a la par con Obama. Ya sabemos que Obama ganó la postura del Partido Demócrata para jugar la presidencia,
Pero en ese tiempo Hillary hablaba ella cuando fue a visitar aquella región de Serbia y etcétera, cómo tuvo que agacharse porque comenzaron a balacear donde ella estaba. Hizo un gran escándalo y pues resultó ser mentira. Y eso es muy común. Y luego tenemos lo que hizo Obama en el desayuno nacional de oración que se lleva cada año ahí en la capital de Washington. Es algo muy grande que se celebra cada año y ya tienen varias décadas haciéndolo. ¿Y qué utilizó Obama en esa ocasión? Lo mismo de todo el tiempo, mentir acerca de lo que son los musulmanes, mintió acerca del cristianismo, mintió acerca de muchísimas cosas, porque históricamente falsificó lo clásico que hemos visto de este hombre que miente y miente y miente y miente. Entonces, cuando tú ves que todo esto se ha convertido ya, como dije, en una cultura de mentiras, eso viene a definir a la nación. Entonces, la nación, dentro de su cultura, viene a definir lo que es normal y lo que es aceptable en esa sociedad. Así es de como viene a juzgar lo que es correcto y lo que es equivocado. Cuando una cultura definitivamente dice, ¿sabes qué? A lo anormal le dice normal y a lo torcido le dice que está derecho, a lo oscuro le dice que es luz, a lo amargo le dice que es dulce, pues sabes que la vida de esa cultura, la vida de esa nación, sin importar el poderío militar, el poderío económico, como mencioné, no importa, se va a colapsar y lo estamos viendo. Por eso señalé lo del asesinato del martes, del día de ayer, y de este hombre que asesina a la pareja y a otra joven, la hermana de la esposa. Y tú dices, todo por una ideología, todo porque está basado. Y algo interesante, que como no es cristiano, es ateo y admirador de todos los izquierdistas, de todo el grupo con el que se identifica Hillary Clinton, Barack Obama, pues obviamente que voy a esperar a ver qué reacción va a tener el presidente al respecto, si va a criticar o cómo lo va a señalar, porque si hubiese sido de un cristiano, obviamente que incendiarían en los comentarios, pero vamos a ver qué dice el periodismo, porque todo eso está totalmente en una situación crítica. Aquí se habla pues de que hay un relativismo moral en la política y esto es lo que viene a minimizar la ética de la cultura protestante que hizo a este país desde 1620 y cómo está erosionando lo que es esa solidez de esos valores de que le dio a las personas la capacidad de trabajo, el ser diligentes, el poder depender de las personas, la autodisciplina, esa parte de decir, ¿sabes qué? Yo voy a dar cuentas de mis acciones y no buscar la gratificación por gratificación y trabajar arduamente. Aspectos que hicieron grande a esta nación. El relativismo moral es una teoría de las normas morales y varían de una sociedad a otra y de tiempo a tiempo en la historia. Y bajo esta teoría, los principios éticos no los consideran universales y en lugar lo consideran básicamente como un producto que se puede cambiar conforme pasa el tiempo. Esta teoría discute que no hay objetivos morales, que no hay un orden, que no hay absolutos, que no hay verdad. Por eso mencionaba el incidente del asesinato de este hombre de 42 años que está arraigado en esta perspectiva de la ideología del relativismo moral que domina a este país. ¿Sabes qué? No hay moral, no hay absolutos. ¿Qué importa lo que se haga? Entonces, lo que parece moral y correcto a través de la historia, lo ven como algo que ya no es tan moral. Por ejemplo, fíjate, en el siglo XX, el Holocausto, que fue un genocidio hacia los judíos por parte del partido nazi en Alemania, y luego tú ves la esclavitud de la gente en África
tanto por los europeos como los americanos que existían aquí. Tú ves la persecución donde hay torturas, asesinatos, y tú ves lo que le pasó a los cristianos en el Imperio de Roma y lo que le sucedió a los cristianos y a personas que no comulgaron con la ideología comunista en Rusia, después la ex Unión Soviética, en China, en Vietnam, Cuba, Camboya. Entonces tú ves todo esto, cómo se justifican las personas para decir, ¿sabes qué? La moral es lo que define el gobierno, lo que define la cultura. Por ejemplo, Hitler justificó su política racista al decir lo siguiente, y voy a citar, dice: el relativismo moral es la teoría de que las buenas costumbres varían de una sociedad a otra y de vez en cuando en la historia. Según esa teoría, los principios éticos no son universales y en cambio son productos sociales. Entonces, cuando tú tienes a un hombre como Hitler que justificaba la posición, decía, es correcto eliminar a los judíos. Mató a más de 6 millones de ellos, y qué decir de los no judíos en esa purga racista, donde él consideraba que la raza aria era superior y se justificaba. De ahí porque él decía que no había un orden moral, que no había verdades absolutas, que solamente la verdad absoluta era lo que ellos decían, y todo lo justificaba pues por esos conceptos que tenía, diciendo, sabes que no hay absolutos. Entonces, cuando una sociedad dice no hay absolutos, se está diciendo básicamente, sabes que aquí predomina el que sepa decir la verdad más grande y la sostenga y la pueda reforzar con fuerza, con violencia, con encarcelamiento, con asesinato, y subyugar a una sociedad. Por eso, cuando tú ves lo que es esto que se está viviendo como cultura, a todos nos debe interesar. No podemos ignorarlo indefinidamente. Estados Unidos está cambiando y va hacia una deriva, y uno tiene que estar consciente. ¿Sabes por qué? Porque los humanistas seculares, o sea, aquellos que niegan el fundamento bíblico, y yo entiendo que el cristianismo ha causado muchísima confusión precisamente por no vivir los principios, por no ser esa sal, esa luz, ese ejemplo, y de que muchos dicen, ¿sabes qué? No puede existir Dios. De ahí porque los humanistas seculares han utilizado el proceso político para eliminar paso a paso los valores fundamentales de la cultura estadounidense para avanzar en su agenda del relativismo moral. Se oye bien, pero ¿sabes qué? Las consecuencias son terribles, Luis. Así es, Ramón. Entonces, pues y estamos llenos de mentiras. Ves las noticias, ves que los noticieros, por eso aquí muchas veces lo hemos dicho, y cada que hay oportunidad hago mención de eso también yo, es de que examinemos, pongamos atención en los programas que vemos. Y hace mucho le decía yo, o en algún programa, le decía yo a nuestro público, la publicidad que hacen las propias cadenas de televisión poniendo como el que tiene la verdad a su presentador estrella, que en todos los países existen. En este caso, Brian vendría siendo como para acá nosotros un Jorge, una Marielena en México, que les dan importancia a los que leen noticias. No entiendo, será porque se ven a nivel nacional, pero creo que es más importante el reportero, como cuando él era reportero, el Brian, pues yo les doy más importancia a los reporteros porque son los que andan buscando la noticia. En este caso, él creó la noticia, ¿no? Él creó la noticia en ese momento, pero entonces cuando el público me he fijado y mis años de experiencia en la radio, las personas, el público cree que uno, porque trabaja tras un micrófono o que está frente a una cámara, uno sabe todo. Sabe uno muchas cosas, pero confían en nosotros mucho, y por eso es que yo les digo, aguas con lo que se dice en los noticieros. Alguien me criticó, como siempre, ¿no? O sea, ya no es una novedad para mí, porque hace 2 o 3 programas, o creo que en este programa pasado, les decía yo a nuestro público que no se crean
de esos abogados de inmigración que los presentan en los noticieros estelares, o sea, que no crean que les van a hacer un excelente trabajo. Yo tengo pruebas de una persona que no le hizo un buen trabajo y lo deportaron, una de esas licenciadas que entrevistan en un noticiero estelar de una cadena hispana. Entonces les decía, tengan mucho cuidado porque las televisoras obviamente se hicieron para hacer negocio, aunque su fundamento no fue en sus inicios eso. Sus inicios se hicieron para informar, para comunicar noticias y no para negocio, pero se convirtió en un negocio y no puedes culpar a los empresarios que invirtieron en eso. Entonces hay entrevistas que son amañadas, que parecen entrevistas, pero que en realidad son comerciales pagados. Entonces, habiendo tantos abogados, usted podrá ver en su televisora local que nomás entrevistan a uno. Y uno dice, bueno, es el único que entrevistan, es el único que sabe de migración, no es el único que sabe de en determinada materia, y se deja ir con uno. Ahí está el engaño, Ramón, ahí hay un engaño. Así es, fíjate que eso que acabas de comentar es lo que nuestro pueblo necesita comprender. Y cuando digo nuestro pueblo, hablo del pueblo de habla hispana. Sí. El hecho de estar aquí en Estados Unidos no quiere decir que ya llegaron, ¿me entiendes?, al paraíso. Sí. Muchos ya despertaron a esa realidad. Pero hay que comprender que los políticos, los medios de comunicación, los del gran poder económico, los que controlan la educación, los que controlan el mundo del entretenimiento, cuando tú ves todo lo que ellos controlan y cómo han realmente establecido el relativismo moral en este país, tú ves las consecuencias porque han devastado a la cultura. ¿Qué tenemos en este país como cultura? Tenemos una cultura que se caracteriza cada vez más por ¿qué cosas? Fíjate lo siguiente, el uso de drogas, que va en aumento, el divorcio, que está explotando por todas partes, los niños sin padre, que causan muchísimos problemas sociales en este país y en el mundo, pero en este país, gran cantidad de niños que no tienen padre. Y luego tú ves el suicidio en adolescentes, cómo ha aumentado y ahora está afectando a niños que están cometiendo suicidio. El aborto, que estás hablando de cerca de 60 millones de seres humanos que se les privó de la vida. ¿Por qué? Porque la mentalidad torcida de una Suprema Corte de Justicia de esta nación, 7 hombres y la mujer que estaba ahí dijeron, ¿sabes qué? Se aprueba la decisión que quiera hacer la madre con relación a su criatura. Si la quiere eliminar, la quiere matar, está en su derecho. Entonces, ¿dónde está el derecho de la criatura que está indefensa? Bueno, ese es el aborto y luego tienes el abuso infantil. Es impresionante de lo que están sufriendo los niños. Las familias destruidas en este país también van aumentando cada vez más y más y más. La promiscuidad, ¿sabes qué? Hay una perversión sexual impresionante. La pornografía infantil es un comercio de miles de millones de dólares. Y luego tenemos la violencia de pandillas en las ciudades y va aumentando. Inclusive ya está afectando a poblaciones muy pequeñas en zonas rurales en este país. Y tienes la homosexualidad que está en una lucha impresionante por llegar a dominar la cultura. Y luego el incremento de la delincuencia, las enfermedades de transmisión sexual que están abundando y está el índice de enfermedades de transmisiones sexuales cada vez más y más elevado. Y luego tienes tú ese destello, ¿me entiendes? Esa explosión de ira en los que van manejando en las calles y en las autopistas, porque la gente vive en una tremenda tensión. Y luego, si a eso le agregamos el adoctrinamiento, o sea, la educación mal enfocada, como tú mencionaste, cuando el periodismo era puro y después se va distorsionando porque llega un momento en que el comercio, el mercado, la competencia, dice, ¿qué quiere la gente? La gente quiere basura, pues hay que darle la basura intelectual a las personas, hay que adoctrinarlas en las perspectivas que uno quiera para que la gente piense lo que el sistema corrupto quiera, y eso es lo que es adoctrinar en lugar de una educación con esos valores éticos
ese fundamento que le da solidez al carácter de la persona. Y luego tenemos un egocentrismo nacional que está cayendo en el narcisismo. El narcisismo es una expresión de la vanidad del hombre. Se ama tanto a sí mismo y es tan presumido que dice, ¿sabes qué? Nadie como nosotros. Y estamos en Estados Unidos y mira, somos superiores. Todo eso, Luis, es la condición del relativismo moral en Estados Unidos, como dije, que está devastando a esta cultura. Así, Ramón, fíjate que parece como si estuviéramos, nos hubiéramos puesto de acuerdo. De todo eso hablé en el programa pasado que se nos rompió la comunicación y precisamente le hacía mención a nuestro público de todo ese ego en que se está viviendo en estos momentos, de toda esa cultura que se le estamos dejando a los jóvenes, que les dejamos nosotros, la mayoría de los viejos, a los jóvenes, y estos jóvenes están dejando una peor cultura. Hacía yo mención de que en Estados Unidos, también en México, pero en Estados Unidos se escucha en su mayoría la peor música en español, hay la peor moda que pueda haber, que no refleja necesariamente lo que es todo un pueblo mexicano. A eso le decía una vez platicando con un anglo, le dije, ese no refleja mi mexicanidad, por ejemplo. Entonces ves cantantes que si no dicen malas palabras, que si no hacen, que no les importa que haya niños, que ellos no tienen la culpa, porque yo les decía en el programa pasado, tu padre de familia es lo que escuchas, es lo que escucha tu hijo, porque esto prendes esa radio y esa es la cultura con la que va creciendo el niño, una cultura mal enfocada, donde las canciones hacen apología de gente que ni siquiera conocieron, haciendo corridos de que un solo individuo mató a 5 federales y ponen, de por sí hay una mala imagen de la policía, entonces dices, pues son tontos, y aparte son tontos abusivos porque uno solo lo mató con 6 tiros, con las películas que hacemos acá nosotros, ¿no? Entonces, escuchas a los locutores, cuando antes se cuidaba mucho, ya no la dicción, se cuidaba el lenguaje que hay en los medios de comunicación, ahora ya ni eso, escuchas, porque un locutor o personas que les tocó trabajar, como en mi caso, por de esas cosas del destino, tras un micrófono que ya se creen locutores, y por imitar a alguien que sí es chistoso, ponen risas grabadas, pero aparte de poner risas grabadas, usan un lenguaje soez, un lenguaje que no es el correcto, digamos, para una familia. ¿Qué tenemos, Ramón, en los deportistas? ¿Qué tenemos en los artistas? Tenemos gente tatuada y con fierros por todas partes. Esa es la imagen de los ídolos que están viendo los niños y creen que está bien. Bueno, está bien para ti si tú quieres vestirte así o ponerte fierros en todas partes, pero si eres una figura pública, creo que la libertad de expresión o la libertad de actuación, ahí debería de ser un poquito como era antes en los medios de comunicación. Antes había reglas muy estrictas en los medios de comunicación. Lo sigue habiendo en inglés en muchos aspectos, pero no en español, Ramón. Y algunas personas dirán, ¿sabes qué? Pues ustedes lo vivieron en sus tiempos. Sí. Si ya no estamos en esos tiempos. Ahora estamos en una mayor libertad, pero por eso hice una breve descripción, ¿me entiendes? De cómo la cultura en Estados Unidos está devastada. No, una cultura así no dura mucho tiempo, es cuestión realmente de pocas décadas antes de que vengan consecuencias aún todavía más nefastas. Entonces, los televidentes pueden decir, oye, este es un panorama muy sombrío lo que estás hablando. Bueno, es que esa es la realidad, tenemos que comprender lo que es una tormenta, tenemos que comprender las consecuencias de un terremoto y si no se está preparado para las devastaciones de la naturaleza, hemos visto las consecuencias que vive la humanidad. ¿Sabes qué? Los tsunamis son devastadores como cualquier otra desgracia natural, pero hay tanto avance tecnológico que se puede la gente preparar. Claro que los terremotos a gran escala no dan mucho tiempo de preparación, pero aún así, ¿me entiendes? Estamos en un tiempo donde se puede preparar. ¿Por qué no hacer lo mismo en la perspectiva de la moral? Y no es que uno esté viejo, ¿sabes qué? Yo doy gracias a Dios que recapacité, bueno, que Él, más bien dicho, me dio la oportunidad de conocer quién es Él,
y no en el contexto religioso, cuando yo tenía 26 años, 25, 26 años. Entonces no me considero que estaba muy viejo. Claro que por más de 40 años he estado enfrascado en buscar las soluciones a los problemas de la humanidad y contribuir lo mejor que uno quiera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? En Estados Unidos, el resultado de esta situación que vive en Norteamérica es que el hombre ha exaltado al hombre por encima de Dios, y la práctica de la religión del humanismo secular es la que domina. No existen los vacíos. El espacio tiene que estar ocupado por algo. No existe la neutralidad. No existe que la ausencia de liderazgo. O se tiene buen liderazgo o se tiene un mal liderazgo. Por eso digo que no hay neutralidad. Uno decide cuando no decide. Ya decidió no decidir. No existe la neutralidad. Decir soy apolítico, no existe tal cosa. Decir, ¿sabes qué? No me meto en los asuntos de nadie, es totalmente falso. Constantemente estamos metiéndonos en los asuntos de las demás personas a diferentes niveles. Por eso la religión del humanismo secular es lo que obligó a este joven, a este hombre de 42 años, como mencioné al principio del programa, que asesina a 3 personas musulmanas. Las asesina sencillamente porque he estado viendo la situación. Ya se había dicho que este hombre estaba hostigándolos ya de tiempo, y los va y los ejecuta ahí en el departamento donde están ellos. O sea, fue algo que él ya había planeado y de acuerdo de su ideología. ¿Por qué? Porque la adoctrinación es lo que hace, es el resultado de estas cosas. La política se conoce pues como el lugar en el que los principios se ejercen, se manifiestan, y el relativismo moral y la ley de Dios chocan de manera más visible en las formas de cómo se practica en la vida cotidiana. El hombre se puede burlar o negar las leyes morales de Dios, pero los resultados los estamos viendo. ¿Qué dice el primer mandamiento? El primer mandamiento requiere que conozcamos a Dios y lo reconozcamos como el único Dios verdadero y nuestro Dios. Y no estoy hablando de algo efímero, de algo utópico, no estoy hablando de algo místico ni mítico, estoy hablando de una experiencia de que, ¿sabes qué? Tiene que haber una solución de cómo se creó este universo. Si venimos de la nada, entonces ¿por qué nos preocupamos por las cosas morales, Luis? Fíjate que seguido he dicho esto y lo he experimentado de muchas maneras. Cuando le pregunto a las personas si creen en la existencia de Dios y me dicen que sí, y otros me dicen que no, y cuando me dicen que no, que son ateos o que no creen, ¿me entiendes?, en esos aspectos, entonces les pregunto que si creen en la teoría de la evolución. Me dicen, sí, claro, por supuesto, venimos del animal. Entonces digo, entonces, ¿por qué tenemos tantos reglamentos, tantas leyes? ¿Por qué no violas tú las leyes de tráfico? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no matas? ¿Por qué no haces? Porque si somos animales, entonces hay que seguir actuando como tal. ¿Y por qué ponemos moral? Para decirle a una persona que viene de la nada y que va a la nada, ¿sabes qué? Compórtate bien si estamos en ese proceso evolutivo. Es importante que entendamos, ¿me entiendes?, que hay un orden. Y si no queremos aceptar los absolutos del que creó todas las cosas y que sostiene la vida en este planeta, que estamos, ¿me entiendes?, ahí mira, suspendidos en el espacio. Ahí estamos moviéndonos alrededor del sol y pensar que somos lo suficientemente inteligentes cuando ni siquiera sabemos cómo vivir lo más básico en esta vida es bastante absurdo. Decir, ¿sabes qué? Nosotros los humanos determinamos, ¿sí? Mira los resultados. Entonces, cuando Dios nos da sus mandamientos en su ley moral, no es para venirnos a decir, ¿sabes qué? Quiero que vivas una vida amarga. Al contrario, quiero que vivas una protección. Se nos prohíbe adorar o glorificar a cualquier otra cosa, ¿me entiendes?, que nos va a afectar. Podemos servir a Dios o podemos servir al hombre. Y la política es uno de los lugares más críticos en los que se debe hacer esta elección crucial. ¿Por qué? Porque los políticos legislan a través de las leyes, tienen los medios para influenciar a una sociedad para bien o para mal. De ahí por qué uno tiene que conocer la plataforma política. No puede uno que mantenerse, ¿me entiendes?, decir, ¿sabes qué? Yo no me involucro. Hay que conocer qué se educa en las escuelas a nuestros hijos, qué se le está transmitiendo de la adoctrinación que mencioné.
¿Es educación real o es una adoctrinación? Así es. El hombre tiene que elegir. Así es, Ramón. Vamos a la pausa y regresamos. Sí. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin tanto amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el cierre del programa y esperando pues que a usted le esté resultando de interés el mismo. Fíjate, Ramón, que no todo está perdido. Estaba recordando ahora estos días que estuve en México, 2 veces, no fueron muchas, 2 veces me encontré a 2 jovencitos que me saludaron, tipo antes, o sea, hola, buenas tardes, así. Dije, bueno, no está perdido todavía las buenas costumbres, pero es la labor de nosotros, en nuestros hogares sobre todo. Ahí es donde entran qué escuchamos, qué vemos, qué lenguaje utilizamos delante de los niños y qué programas vemos delante de ellos, sobre todo qué radio escuchamos. Acá también en un viaje pues, siempre de 8 horas, 6, 8 horas hacia el sur de California, también me tocó viajar con 2 jovencitas de entre los 17 a los 16 años y iban escuchando, digamos, dentro de lo que cabe, buena música, música decente, sin esas bravuconerías y todo esto ahorita que estamos hablando de este tema, pues considero que no todo está perdido, pero sí hay que hacer muchísima labor dentro de nuestras familias y amistades, Ramón. Tú lo acabas de mencionar. Hay que hacer mucha labor, entonces hay que medir, ¿me entiendes? Con el termómetro. Muchísimas culturas, civilizaciones fueron destruidas
aún teniendo gente de buena voluntad, porque cuando la mayoría abraza, ¿me entiendes?, las ideas equivocadas, entonces es cuando se vienen los colapsos. Siempre hay personas a través de la historia que hacen lo que es correcto, que se busca lo que es correcto. Por eso estamos enfocándonos en concientizar lo que hay a nuestro alrededor y decir, ¿sabes qué? Mira, esta es la realidad, pero ¿qué sucede cuando no invertimos el tiempo, no le prestamos atención a los síntomas de una cultura? Y esto es lo que estamos abordando. Fíjate que elegir servir al hombre como la ideología de la izquierda lo hace y promueve, pues el resultado es lo que mencioné hace un momento, una cultura degradada que se caracteriza por cosas, lo que ya mencioné, divorcio, aborto, consumo de droga, la pornografía, la delincuencia, la violencia, la perversión sexual, el suicidio, el abuso infantil y las familias sin padre. Cuando tú ves todo esto, pues definitivamente sabes que esta cultura, si no cambia, va a tener problemas. Ahora, cuando se elige servir a Dios, al Dios de la Biblia, no en forma de religión, sino en lo que Él refleja de su moral y ética, ¿qué resultado se puede esperar? Bueno, se puede esperar una cultura en la que las heridas que acabo de mencionar, de todo lo que es doloroso, esas heridas sociales que son autoinfligidas o causadas por uno mismo, vienen a ser curadas conforme uno aprende a amar al prójimo como a nosotros mismos. Son leyes universales. Por eso hay que comprender cómo es que podemos lograr eso, y ahí está el documento. Y lo que dedicamos todos los días en el idioma de inglés y en el español es educar, educar y educar a través de lo que los programas de radio que se escuchan también a través de internet, lo que escribo, y es un constante, y todo el material que tenemos ahí en legadocultural.org para que la gente pueda entrar. Queremos contribuir. ¿Por qué? Porque hay soluciones, y ahí tú comienzas a ver lo que tú acabas de mencionar, Luis. Comienzas a ver qué es lo bueno que otros están haciendo y vamos imitando más, conocer más de ello y poder desintoxicarnos de una situación que diario, ¿me entiendes? Si no nos cuidamos, están bombardeándonos. Y por eso la cultura la transmite la sociedad de generación a generación. Y de ahí depende, ¿me entiendes?, mucho en lo que hacen las instituciones. Las instituciones que incluye a la familia, como tú lo mencionaste hace un momento. La familia es importante, pero si tú tienes una familia que no está funcionando de manera correcta, no se puede esperar que todos los miembros de esa familia produzcan una buena familia cuando les toque el turno. Tienes la institución de la iglesia. Si la iglesia no está enseñando los valores de la ley moral de Dios, la importancia de lo que vino a hacer Jesucristo para dar una transformación a la vida del ser humano, y si tú ves corrupción, si tú ves la decadencia, si tú no ves nada diferente, y si no hay una enseñanza sólida que le permita a la persona comprender cómo debe conducirse, y se la van a hacer codependiente de ese lugar, entonces no es una iglesia que está haciendo su trabajo. La idea de Dios no es que seamos codependientes, sino más bien dependientes del conocimiento que Dios nos revela en su palabra y crecer con esa madurez sin las manipulaciones. Y tú puedes ver también la educación. Es una institución. ¿Qué tipo de educación estamos recibiendo? ¿Qué educación reciben nuestros hijos? ¿Cómo verificamos que no los estén guiando por el mal camino, distorsionándoles la mente? Los medios de comunicación, ¿qué están proyectando? ¿Cómo nos dan la noticia? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede en el trabajo? ¿Me entiendes? Que ahí también es una institución donde la gente pasa gran parte de su tiempo en el trabajo. ¿Qué está ofreciendo el mundo de la industria? ¿Me entiendes? Del entretenimiento. ¿Qué nos están transmitiendo? ¿Qué hay en la música? ¿Qué hay en los videos? ¿Qué hay en las películas? ¿Qué hay en todo lo que es la transmisión del entretenimiento que viene a absorber a las personas, el deporte, y etcétera, etcétera, etcétera? Y tú ves todas estas instituciones que tienen un valor. Así es que el control de estas instituciones es importante. De ahí porque los tiranos buscan a controlar estas instituciones que acabo de mencionar, porque una vez que las controlan, entonces estás controlando la cultura. Y esto lo entienden los humanistas seculares de este país y del mundo. Los cristianos
muchos debaten, ¿me entiendes? Se ponen a debatir si se involucran o no se involucran en la política, mientras que los secularistas del humanismo están utilizando los medios de la política, los medios de comunicación y todo aquello que controla a las instituciones de este país. Así es que es una lucha y hay que saber rescatar arduamente lo que es esa base fundamental. La historia nos dice claramente que cuando la cultura viene en decadencia, grandes naciones, como mencioné, se predice lo que les va a pasar y es inevitable. La experiencia es lo que nos dice. Y lo que tú ves, lo que le pasó a otras grandes civilizaciones, Grecia, Roma, sabemos cómo comienza esa decadencia. Sin embargo, también se puede predecir lo que le sucede a las grandes naciones. Pero déjame decirte y corroborar lo que tú decías hace un momento. ¿Sabes qué? Cuando uno conoce al Dios de la Biblia, entonces uno puede revertir esa caída. Y no hay que creer que estamos hablando nada más de esta destrucción, ¿me entiendes? Sino más bien decir, ¿sabes qué? Estar alerta y también decir, ¿sabes qué? Te estamos llamando a una acción. La oportunidad de estar en este país, de que venga a este país otra vez a ser una gran nación en la historia, pues puede romper con esa decadencia que se le da a todas las naciones. Y de acuerdo a la historia y los tiempos, esta nación ya debería destruirse, pero depende de las personas que vivimos en este país, si lo permitimos o no. Y cada uno tiene esa responsabilidad de poder revertir el orden, y es donde vienen las buenas decisiones y los buenos elementos a hacer la diferencia que tú mencionaste, donde no todo está perdido, pero hay que saber qué está pasando, qué clima cultural estamos viviendo. Luis. Así, Ramón, pues la conclusión está en que pues en nuestras manos está lo que queremos. Fíjate, una aportación, un sobrino me pidió unos libros, primero vi de qué se trataban y con mucho gusto se los doy a regalar. O sea, uno puede empezar por su hogar, ¿no? Claro. Ramón, nos vamos. Muy bien, gracias. Muy bien, Ramón, nos vemos la próxima semana, amigos nuestros. Gracias por estar en compañía o recibir este programa. Esperamos poder saludarles la semana entrante aquí en este mismo horario, aquí en este mismo canal en que usted nos ve. Un abrazo para nuestros amigos, como siempre, de las redes sociales donde ven nuestro programa, para Hispana Visión, Azteca América y, por supuesto, aquí en vivo a través de este canal 26 de esta ciudad de Santa Rosa. No sé cómo andemos de horario, pero creo que si no nos cortan, si nos alargamos. Que pase buenas noches. Yo soy Luis Hernández, espero saludarles la próxima semana.